Bienvenidos a continuar este camino de sistematizar la información o sistematizar lo leído. En esta oportunidad vamos a hablar de cuadros comparativos y cuadros de doble entrada y mapas conceptuales. Dos técnicas de las cuales sirven muchísimo para organizar esa información, para retener en la memoria y para agilizar lo que es la expresión verbal también. Comencemos con los cuadros comparativos. Los cuadros comparativos son esquemas de contenidos en donde se organizan los diferentes aspectos de un texto. ¿Qué es lo que hay que decir primeramente de esto? Los cuadros comparativos no son aplicables a cualquier texto. Son aplicables a aquellos textos en donde realmente haya algo que comparar, es decir, a textos donde me hablen de 2 o 3 subtemas o de diferentes textos en los cuales uno tiene diferentes autores o diferentes formas de ver la misma temática. Entonces recién ahí uno puede aplicar lo que se llaman cuadros comparativos, porque la idea es comparar. Y dentro de los cuadros comparativos vamos a ver dos formas. Una de las primeras formas es ir buscando dentro de lo que uno tiene que comparar semejanzas y diferencias, ventajas y desventajas sobre el tema que me están explicando o hablando. Veamos prácticamente cómo se hace un cuadro comparativo. Decíamos que teníamos que tener algo para comparar. En este caso, si ustedes se observan, estamos por hablar sobre o vamos a comparar lo que es la ética y lo que es la moral. Gráficamente en la hoja siempre conviene tomar nuestra hoja en forma horizontal, no vertical, porque esto va a ser un cuadro en donde vamos a tener que dividir por la cantidad de temas o por la cantidad de cosas a comparar verticalmente la hoja, y también la vamos a tener que dividir horizontalmente. En el borde superior horizontal van los títulos, ¿sí? O los subtítulos que uno tenga sobre cierto tema. En este caso, los dos subtítulos que encontramos acá son ética y por el otro lado moral. Fíjense que cada uno a su vez ya divide la hoja, en este caso, en dos filas, ¿sí? Y en el margen de la columna vertical izquierda, uno va a poner las palabritas semejanzas y diferencias. Porque en realidad en estos textos, o a lo mejor así habrá sido la consigna, de encontrar qué tienen de igual y qué tienen de diferente cuando hablamos de ética y cuando hablamos de moral. Entonces, fíjense que las semejanzas las vuelve a repetir tanto en ética como en moral. Entonces pone su etimología, ¿sí? En la cual lo que tienen de igual o de semejante es la cuestión de el significado de costumbres, ¿sí? Y a su vez hablan que las dos, tanto la ética como la moral, reglamentan las conductas a partir de lo correcto o lo incorrecto. Y en las diferencias va poniendo cómo es cada una. Entonces, la ética es autónoma y la moral vemos que se impone a la sociedad, ¿sí? De una forma heterónoma, ¿sí? Y así sucesivamente. Esta es una forma de hacer un cuadro comparativo. En este caso estaríamos buscando semejanzas y diferencias. En otro cuadro podríamos estar buscando ventajas y desventajas. Generalmente por ahí cuando hablamos de objetos, por ejemplo, qué ventajas tiene un modelo nuevo de celular a un modelo viejo,
o de metodologías, qué ventaja tiene una cierta metodología de investigación, la metodología cuantitativa, por ejemplo, y qué desventajas tiene, ventajas y desventajas con respecto a el método, por ejemplo, cualitativo. En este ejemplo, como vamos a ver, ya no se trabajan con semejanzas y diferencias o ventajas y desventajas, sino que se van a elegir para los temas que yo tengo que comparar, los temas o los subtemas que yo tengo que comparar, se van a elegir ciertos parámetros, ¿sí?, a comparar. Los parámetros vendrían a transformarse en subtítulos dentro de los títulos que yo tengo. Estos parámetros pueden ser que estén escritos en el texto, es decir, que yo los encuentre rápidamente, o puede ser que no, que yo a través de la lectura comprensiva, de subrayar ideas principales, de hacer notaciones marginales, comience a encontrar los que serían los subtítulos. En este caso, por ejemplo, ustedes ven que hay 3 temas que comparar. Supongo que este texto es un texto de historia, ¿sí?, o de geografía, y nos habla de los aztecas, los mayas y los incas. ¿Cuáles van a ser los parámetros que voy a comparar de cada una de estas civilizaciones aztecas, mayas y incas? Bueno, puedo comparar en este caso la arquitectura y la escultura. Entonces, tal vez en el texto me hablaban, ¿sí?, cómo hacían los aztecas, o qué tipos de arquitecturas tenían, cómo hacían o qué tipo de arquitecturas tenían los mayas y cómo hacían, y qué tipo de arquitecturas tenían los incas. A veces el mismo texto a lo mejor habla de los aztecas y de los mayas en la arquitectura, pero no me dice nada de los incas. Si no es la consigna completar y anexar otros textos u otra forma de investigación y es remitirme solamente al texto que me dieron los docentes, tendré que dejar incompleto lo que no esté, no lo puedo inventar. Otro parámetro que se eligió acá, por ejemplo, fue la escultura. Bueno, qué material usaban, a lo mejor se puede poner ahí, qué tipos de escultura hacían cada uno, pero ya se van a ir anotando cómo lo hacían, los resultados que se tenían en cada uno de esos. ¿Qué es lo importante de los cuadros comparativos, así como de todos los cuadros? Que debe ser concreto, organizado y de fácil lectura. Lo que siempre decimos, si en un cuadro hay demasiadas palabras, yo copio y pego todo el párrafo que subrayé, o no tengo una organización en cómo voy a estructurar ese cuadro y de repente estoy hablando de los aztecas y después salto a hablar de los mayas y me olvidé de los incas, entonces es un cuadro, ¿sí?, que está mal, que se ha realizado de forma incorrecta. Entonces hay que volver a revisar qué pasó con las ideas principales, si no subrayé demasiado, ¿por qué no puedo transformar esas ideas principales en palabras claves? Que eso sería lo ideal para transportar. Y también dónde irían las ideas secundarias. Junto con los cuadros comparativos también existen lo que se llaman cuadros de doble entrada. También son cuadros especiales para comparar 2 o más temas o diferentes textos. En ellos el lector también debe descubrir lo esencial de las ideas principales y también debe organizar esas ideas para comparar los textos o los temas. La diferencia con el cuadro comparativo es que su elemento gráfico es una tabla, ¿sí? Generalmente una tabla con varios elementos. Pero digamos que en esencia, digamos, la idea es comparar, es decir, es mostrar de diferentes temas qué nos aportan, digamos, o descubrir qué nos aportan de cada uno de esos temas que nos tocó leer
y hacer ese cuadro de doble entrada. Vayamos a un ejemplo. Bueno, veamos los elementos gráficos y la organización de un cuadro de doble entrada. Como elementos gráficos, dijimos que hay que formar una tabla. En este caso, la tabla va a tener la cantidad de columnas, ¿sí? El número de lo que yo necesite comparar. En el ejemplo que estamos viendo acá al principio, tenemos 2 columnas que corresponden a los títulos o a los temas que voy a comparar, ¿sí? O a describir, y otra columna en el lugar izquierdo donde voy a poner estos parámetros, es decir, estos subtítulos que me van a decir qué voy a mostrar de cada tema. Y como ven, cada título se va a manejar con las ideas principales. Eso sí, recordar que las ideas principales no copiadas textualmente, transcritas todas textualmente, sino tratando de acotar esas ideas principales en palabras claves. Entonces, si ustedes ven en el cuadro de abajo, eligieron, en este caso, 2 temas, ¿sí? Que son 2 corrientes, el pre-taylorismo y el taylorismo, y como subtítulo, en la columna izquierda, deciden contarnos sobre el contexto y el tiempo en que ocurrieron estas 2 corrientes. Entonces van a hablar que el pre-taylorismo en contexto sucede en Europa y en Estados Unidos, y el taylorismo sucede únicamente en Estados Unidos. Que el tiempo en que ocurrieron estas corrientes, el pre-taylorismo, fue a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, y el taylorismo en principios del siglo XX. Es muy parecido al cuadro comparativo, lo que pasa es que acá en un cuadro de doble entrada tal vez nos permite poner varios subtítulos, a diferencia de semejanzas y diferencias o ventajas y desventajas que solo ponemos 2, y a su vez nos permite también agregar muchos títulos más, es decir, podría yo seguir agregando, ¿sí?, paradigmas de la época a nivel histórico y seguir poniendo las descripciones. ¿Por qué es de doble entrada? Porque al momento de exponer el cuadro, yo puedo comenzar hablando de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, y lo que diga va a resultar bien. Es decir, puedo empezar por el pre-taylorismo o puedo empezar desde el taylorismo, y mi explicación quedará adecuada.